Ahora en este video queremos hacer algunas pequeñas pruebas con Vue para conocer un poquito más cómo funcionan sus componentes y por supuesto aquí también conocer nuestro espacio de trabajo, nuestro Visual Studio Code, en el caso que estés empleando este editor, que nuevamente es el editor que yo te recomiendo que emplees para todo esto. En este caso vas a ver que yo siempre cierro esto cada vez que quiero tener más espacio y para esto presiono aquí Command B o Control B si estás en Windows o Linux. Y para aquí también tenemos una opción, solo que ni me acuerdo cuál era, creo que era darle aquí, sí, aquí está. Es eso. Y por aquí siempre tenemos nuestra consola, que en el caso que no aparezca, es decir, aparezca así, le pegas aquí un clic donde está en este montón de X y warning, y por aquí tienes tu terminal. Si no te aparece, por aquí debería aparecerte los 3 puntos. Si tienes mucho zoom o la pantalla extremadamente pequeña, por aquí aparece. O si tienes otras cosas por ahí, no sé. Pero aquí tenemos la terminal, que es la que estamos empleando. Bueno, como puedes ver, esto es lo único que te tienes que ocupar. Lo demás, para Vue, no hace absolutamente nada. En este caso aquí tenemos la terminal, voy a bajarla. ¿Y qué tú crees que pasa si ya no tenemos el servidor, el proceso ejecutándose? Recuerda que cuando hablamos de este servidor es un proceso que siempre se está ejecutando en memoria. Todo lo que esté en memoria RAM, por llevarte un término un poco más técnico de computación y todo esto, es algo que se está ejecutando. En este caso ya no se está ejecutando, por lo tanto ya no se encuentra en la memoria RAM, por lo tanto ya no existe. ¿Qué tú crees que pase? Si venimos acá y recargamos, antes de recargar voy a abrir aquí la terminal con F12, bueno, a veces no se quiere abrir aquí en mi Mac las herramientas de desarrollador, que es F12 o por aquí es otro comando que ahorita no me acuerdo, creo que era Command Shift L o algo así. Pero como puedes ver aquí ya automáticamente caen algunas cosas, ya que por aquí tenemos unos listeners que están escuchando justamente cuando nuestro servidor te emite algunos eventos. En este caso recuerda que cuando hacemos un cambio en algún componente, automáticamente por aquí se veían los cambios. Por aquí viene siendo justamente este listener el cual se encarga de esto. Y como puedes ver, como bajamos el servidor, ya el mismo dice que la conexión fue rechazada porque ya no tiene con quién conectarse. Por eso es que ves estos errores. Y por aquí aparece el IP de la máquina, que en mi caso viene siendo esta. Por aquí nuevamente, ya que él intenta cada rato conectarse. Aquí como puedes ver es un socket, que si no sabes qué es un socket, puedes buscar más información en internet. E inclusive yo esto lo empleo en mi curso de Django cuando presentamos aquí la comunicación asíncrona, que viene siendo también el uso de los sockets. Eso es lo interesante también de trabajar con múltiples tecnologías, que a la final todos son prácticamente lo mismo, todos van por las mismas bases. Y aquí empleamos nuevamente los sockets. Nuevamente, si no sabes qué son los sockets, busca un poquito de información en internet. Bueno, por lo tanto, si recargamos acá, vas a ver que voilà, 404, la página no existe, bueno, se cayó todo el mundo, se murió. Porque no tenemos ese proceso ejecutándose. Y si lo levantamos nuevamente, ya tú sabes el porqué de esto, ya sabes que es un comando de Node, que es interpretado por tnpm-run, y por aquí el serve, que forma parte por aquí del script de los comandos que estamos colocando por acá. Que si se llamara, por ejemplo, AAA, aquí tuvieras que colocar AAA para levantar tu proceso, es decir, para servirlo. Si damos un enter, vas a ver que ahora debería de funcionar este comando. Bueno, aquí no guardé, y por aquí va a levantar perfectamente, pero no tiene sentido cambiarlo. Aquí el error que dio fue que ese comando no existe, así que muy pendiente con eso. Yo voy a llamarlo como lo tenía inicialmente, serve. Bueno, por aquí levantó, como puedes ver, y por aquí ya tenemos la aplicación nuevamente. Así que ya con esto conoces un poco más cómo es el término de los servidores, los comandos y todo esto. Puedes realizar tus pruebas si es lo que tú quieres, inclusive crear otros comandos. Ya por aquí podemos cerrar este archivo. Como te comentaba, siempre tienes que tener esto activo para que puedas desarrollar efectivamente. Y por aquí vamos a hacer también una pequeña comparación con lo que sería Vue CDN, que yo sé que no lo vimos en este curso, posiblemente haga alguna demostración por ahí más adelante, pero puedes comparar esto. Ya que, como puedes suponer, Vue CDN no va a tener estas características de este servidor, ya que si desarrollas algo, tienes que ir automáticamente por acá y recargar. Así que ya con esto tienes una ventaja enorme con emplear este servidor de desarrollo, que solamente lo podemos emplear aquí en ambiente de Node y no con la CDN, es decir, con JavaScript. Ya que recuerda que cuando estamos trabajando con la CDN, es decir, HTML, CSS y JavaScript, así nada más, no podemos emplear este tipo de tecnologías. Esto lo podemos emplear si estamos empleando Node. Aparte de que si estás empleando la CDN, pierdes toda la integración que tienes con Node, es decir, todo el montón de paquetes que podemos emplear, ya que tú puedes emplear paquetes que no necesariamente están desarrollados para Vue. Puedes emplear un montón de paquetes más. Por supuesto, hay algunos que seguramente no vas a poder emplear, por ejemplo, algunos paquetes de Read, por decirte de alguna manera, pero hay paquetes genéricos que tú seguramente puedes emplear y que vas a poder emplear para Vue independientemente si está desarrollado para Vue o no. Todo esto lo perderías si trabajas con la CDN de Vue.
Otro punto muy importante es que recuerda que si estás viendo este curso, este mini curso, tienes que conocer las bases de JavaScript. Yo aquí no estoy dando las bases de JavaScript. Recuerda que Vue es un framework, es algo que está por arriba de JavaScript. Por lo tanto, tienes que conocer las bases, es decir, JavaScript, para poder ver todo lo que estamos haciendo por acá. Si no conoces las bases, obviamente no vas a entender un pepino de todo lo que estamos viendo por acá. Muy importante eso. Nuevamente, tienes que conocer las bases de JavaScript. Si no las conoces, te pido que por favor pauses el video e intentes buscar por ahí alguna guía. Yo inclusive tengo un curso, en este caso sí de pago, en Udemy, en el cual damos los primeros pasos con las tecnologías web. En este caso JavaScript, que es el corazón de todas estas tecnologías. Muy importante, nuevamente te repito, conoce las bases de JavaScript para poder avanzar en este curso. Bien, por aquí nuevamente tenemos el servidor activo. Vamos a presentar un poquito más a fondo los componentes para en el siguiente video crear nuestro primer componente. Recuerda también que ya yo te presenté toda esta estructura en el anterior video. Si no lo vistes, lo puedes ver. Por aquí, por ejemplo, vamos a tocar este componente, ya que, como puedes suponer, este componente, si quieres mantener esta organización, que es lo que te recomiendo, generalmente por aquí no hacemos mucho más. Realmente casi no cambiamos esto. Generalmente tenemos un componente maestro, de repente tienes dos, todo depende de cómo lo quieras dividir, pero esta página no lo tocamos mucho, ya que es el que se encarga de colocar nuestros componentes o componente en este caso. Por aquí perfectamente si tuvieras otro componente, que todavía no lo tenemos, pero suponte que tenemos uno aquí, bueno, si esto me deja, por Dios, llamado nav, es decir, algo de navegación, que por supuesto tiene que existir. Por aquí perfectamente lo pudieras colocar. Bueno, por supuesto este tiene que estar por aquí arriba. Aquí tienes el nav, aquí pudieras tener el body, por aquí el footer y todo esto. Algo así tú pudieras tener aquí, pero este archivo generalmente lo empleamos es para cargar otros componentes. Así de simple. Nuevamente si quieres mantener el esquema que tenemos por defecto de Vue. Bueno, voy a darle aquí en Ctrl Z. Por ese motivo es que vamos a trabajar un poquito aquí en este componente llamado Hello World. Aunque muy importante, esto es otro componente. Aquí también puedes conocer una característica que tiene Vue y es que puedes cargar componentes dentro de otros componentes y así hasta el infinito. Es decir, un componente puede tener otro componente y ese otro componente puede tener 1, 2, 3, 4 más componentes y así hasta el infinito. Bueno, o hasta que tenga sentido para ti. Y por aquí tenemos el componente en cuestión, es decir, la víctima, el llamado aquí Hello World, que viene siendo, como te indicaba, una mini aplicación, es decir, algo que se encarga de realizar algo. Nuevamente podemos tener un componente para la navegación, inclusive la navegación puede tener un componente para el logo, y el logo, bueno, y la barra de navegación también puede tener un componente para los enlaces, y así hasta el infinito. Y por ejemplo, para el cuerpo pudieras tener un componente para, no sé, el título, y otro componente para el cuerpo como tal. Y finalmente el cuerpo es básicamente la parte más chiquita, que viene siendo, por ejemplo, un listado. Que inclusive ese mismo listado, ahora que lo pienso, puede ser que tengas un componente de tabla y así. Lo puedes modularizar muchísimo y esto es muy bueno cuando quieras reutilizar todos estos componentes. Bueno, finalmente, como recordemos por acá, aquí se encuentra lo que sería nuestro HTML. Dependiendo de con qué estés trabajando y tus necesidades, puede ser que, por ejemplo, esta hoja de estilo no exista. Es decir, estos elementos nos tienen que estar sí o sí por acá. Generalmente siempre tenemos el de template, que es donde queremos renderizar algo. Pero lo que sería el script y lo que sería el estilo son completamente opcionales. En este caso el de script está cargando un prox, que es el que estamos empleando por acá. Nuevamente no te he explicado esto, pero si por ejemplo no tuviéramos esto, que para adelantarnos un poquito y no te pierdas demasiado, este componente mensaje es lo que le estamos pasando por acá, desde la app.view. Mensaje, y aquí lo tenemos mensaje. Por supuesto, para emplearlo lo registramos. Es básicamente lo que estamos haciendo, pero más adelante presentamos esto en detalle un poco más. Pero es eso, por eso es que necesitamos aquí este JavaScript. Pero nuevamente, si esto no existiera, lo quitamos acá y lo quitamos acá. Es un componente completamente válido. Si guardamos, vas a ver que lo acepta perfectamente. Por aquí no tenemos ningún error. Todo funciona de la manera esperada. Por supuesto, por acá ya no va a aparecer ese mensaje, pero nuevamente lo importante es notar que por aquí podemos colocar o podemos crear un componente que no tenga JavaScript definido. En el caso de que, por ejemplo, quieras presentar un contenido estático. Por supuesto, esto era el Hello World que aparecía por acá, que se lo estamos pasando como si fuera una función. Nuevamente luego explicamos este componente un poco más en detalle. Lo mismo con los de los estilos. Si el JavaScript es opcional, por supuesto que los estilos siempre van a ser opcionales. Si lo quitamos, no sé qué borro esta cosa, lo quitamos, guardamos. Por aquí vas a ver que ya aparece todo sin estilo. Por lo tanto, lo que pudiéramos tener prácticamente obligatorio, siempre veo yo, sería el template, que es donde se define nuestra aplicación. Aquí lo tenemos, todo esto. Pero vamos a dejarla como lo teníamos inicialmente para tenerlo así bonito. Luego vamos a crear un componente de esto de manera manual.
Aquí, como puedes ver, para el HTML siempre tienes que tener el template de como si fuera una raíz. Y por aquí finalmente aquí nuestro elemento. Una característica que tiene Vue en su versión 3 es que ya podemos tener múltiples hijos, es decir, elementos raíz. Ahora por aquí perfectamente puedes colocar un P por aquí afuera que diga, por ejemplo, hola mundo. Es decir, no tienes que tener un solo elemento raíz. Si guardamos y regresamos por acá, vas a ver que todo funciona correctamente. Aquí tenemos el hola y por aquí tenemos el resto del componente. Esto no se podía hacer en Vue 2. Y en caso que lo necesites, ya sabes que lo soporta perfectamente. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Y aquí tienes que conocer un poco cómo funciona Vue para poder hacer, por supuesto, algo. Pero nuevamente por aquí, siéntete libre de quitar algunos enlaces. Bueno, esto básicamente es HTML, es decir, esto lo puedes borrar perfectamente, no pasa nada. Y vas a ver que todo funciona correctamente. Y solamente va a aparecer lo que nosotros definamos. Un aspecto muy importante que tienes que tener en cuenta sería los errores. Cuando, por ejemplo, por aquí coloquemos algo incorrecto, por ejemplo, algo que no exista, por aquí, en algún momento de la vida, debería aparecer un error. Mira, por aquí lo tenemos. Y aquí nos dice claramente que lo que está... Bueno, este fue el error de cuando dejé el estilo. Aquí aparece que como había quitado la apertura del estilo, apareció esto. Aquí puedes ver un error que te indica claramente que tienes una etiqueta inválida. Si bajamos un poco por aquí, bueno, este es el parseo, no sé en qué momento dio este error, pero seguramente dio por ahí. Inclusive por aquí ya no tenemos ningún error. Como puedes ver, es un proceso bastante sólido y es bastante fuerte para ocurrir errores de lo robusto que es. Por ejemplo, si colocamos algo inválido por acá, vamos a ver si ocurren errores. Mira que lo toma perfectamente, es decir, sigue funcionando. Por supuesto, la aplicación va a tener algunos comportamientos por acá extraños. Por ejemplo, ya nos aparecen los mensajes y por aquí aparecen algunos mensajes de advertencia que dice que esto no está definido y todo esto. En este caso, esto no lo toma como un error, sino solamente como una advertencia que te está indicando que, bueno, esto no sabe dónde está, esto no está definido, no existe, pero todavía la aplicación soporta, es decir, no crashea. En este caso es un poquito difícil indicar un error porque es una aplicación extremadamente pequeña. Lo más que logramos es un warning. Pero si, por ejemplo, venimos acá al componente de app, aquí sí podemos generar un bonito error. Un error bastante común que es garrafal y Vue no sabe qué hacer es cuando, por ejemplo, indicamos un nombre diferente por acá, es decir, para el componente, o ya sea a nivel de la carga, es decir, por ejemplo, que no exista. Si por ejemplo aquí colocáramos hello y ya, es decir, ya esta ruta no existe, ya que si nos fijamos, este se llama hello world, y aquí colocamos hello, este archivo no existe, y guardamos, por aquí en algún momento de la vida, te va a dar un error, finalmente dio un error. Vamos a ver qué pasa por acá. Vas a ver que, voilà, la aplicación automáticamente ya no funciona y te está indicando que tienes que reparar esto. Te está indicando claramente que no encuentra el módulo llamado hello. ¿Por qué? Porque no existe, por Dios. Por lo tanto, lo tienes que corregir. Esto puede ser a nivel de las carpetas, puede ser a nivel de la ubicación. Por ejemplo, si aquí te coloca punto slash, ya te estás yendo de más, por lo tanto no lo va a encontrar. En este caso sería por el nombre del archivo. Si lo corriges, automáticamente va a funcionar de la manera esperada. Aquí nuevamente funciona. Como puedes ver, toma los cambios automáticamente. Aún así, la aplicación no cae, no crashea. Solamente te indica que, bueno, la aplicación no puede continuar porque tienes un error fatal. Y bueno, por ejemplo, otro error bastante común es que, por ejemplo, lo estás llamando por acá, lo importas acá, pero no lo registras. Si lo quitas, vas a ver que nuevamente por aquí te indica un error que te dice que, mira, esto está definido, pero nunca lo estás utilizando. Aunque lo estés empleando por acá, lo tienes que cargar. Una característica que tiene Vue es que siempre tienes que registrar los componentes que estás empleando. En este caso, si estás cargando tienes que registrarlo mediante la configuración llamada components, porque nuevamente esto es un componente y lo tienes que definir de esta manera. Por lo demás, no hay mucho más que decir. Una consideración muy importante es lo que tenemos acá en nuestro por default. Básicamente la aplicación en lo que se refiere al JavaScript de Vue va a estar contenida aquí dentro de este por default, y eso es algo fundamental, ya que si nos fijamos, este a.vue, que es con extensión .vue, es un archivo JavaScript. Internamente esto se va a transpilar, es decir, como si fuera una especie de compilación a un archivo JavaScript, que es lo que entiende por acá nuestro navegador, ya que si le damos aquí un control, bueno, vamos aquí a ver el código fuente, vas a ver que lo que tenemos acá serían puros archivos .js, es decir, JavaScript, nada de .vue, porque al final todo esto se traduce a este archivo de salida llamado a.vue, lo que tenemos acá. El resto son archivos de, por ejemplo, para los shots y también para el servidor que emplea internamente, pero esto viene siendo lo que se traduce, es decir, un archivo que entiende nuestro navegador en todo esto. Todos estos archivos .vue, que entre paréntesis son .js, esto a la final lo va a interpretar el core de Vue, lo que estamos exportando por acá, para interpretarlo
Y por supuesto entender que, mira, por ejemplo, este componente se llama name, por lo tanto cuando empleemos el nombre, por ejemplo en el caso de las rutas, ya sabemos que las rutas que tengan app son correspondientes a este componente. Aquí sabemos también que este componente está empleando estos componentes y todas las características que tiene Vue que por supuesto todavía no conocemos. Por ejemplo, el uso de funciones, eventos, procs, que todavía no sabes que son procs, y un montón de cosas. Todo esto va a estar definido por acá. Por lo tanto, Vue sabe qué es lo que estamos exportando por acá, porque esto al final viene siendo un módulo de Node, es decir, un archivo .vue, viene siendo al final esto un módulo de Node. Va a saber exactamente qué hacer con esto para que lo pueda representar perfectamente. Así, eso es lo importante, tener aquí tu export default. ¿Qué es lo que vamos a exportar a la final? Tú por aquí perfectamente puedes tener cualquier otra cosa, una función, lo que te dé la gana, pero esto a la final no lo va a tomar nuestro core de Vue. Lo que lo va a tomar sería lo que colocamos acá en nuestro export default, porque nuevamente te repito, es lo que va a interpretar, es lo que va a leer, por así decirlo, el core de Vue para generar nuestra aplicación y finalmente poder visualizarla por acá en nuestro navegador. Eso es fundamental que lo conozcas. Y con esto espero que te haya quedado un poquito más claro la estructura que tenemos acá a nivel de nuestro proyecto en Vue. Ya con esto estamos listos para dar los primeros pasos con Vue, creando lo primero que tenemos que crear, que viene siendo un componente. Pero de eso nos ocupamos en el siguiente video.